Buenas tardes a todos y a todas los que están acompañándonos el día de hoy. Tenemos una nueva presentación el día de hoy con un gran expositor, un amigo de nosotros ya que se ha incorporado a nuestra Facultad de Ontología de la Universidad de Valparaíso y se los voy a presentar. El doctor Ignacio Molina Ávila es odontólogo egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, especialista en clínica estomatológica, jefe de la unidad de estomatología del Hospital Señor del Milagro, responsable de la unidad de estomatología del Ministerio de Salud de la provincia de Salta, responsable de pasantías y concurrencias de estomatología del Hospital Señor del Milagro. Me salté una que es súper importante porque lo hice a propósito. Él acaba de ser nombrado como presidente del Comité de Asesoramiento en Docencia e Investigación Hospital del Señor del Milagro, así que muchas felicitaciones en su nuevo cargo. Quedó por la calificación por sobre los otros incluso profesionales que son médicos, así que muchas felicitaciones. Y como les decía al inicio de la presentación, él está actualmente como docente ad honorem de la Facultad de Odontología de la Universidad de Valparaíso y también es autor de publicaciones nacionales e internacionales. Así que les damos la bienvenida a nuestro querido colega, nuestro querido amigo, el doctor Molina, y esperamos que sea de su agrado su presentación, que yo creo que sí les va a gustar. Bueno, esperemos que sí. Muchísimas gracias. Primero, agradecerte, Cari, vos sos muy buena con nosotros. Sos una gran amiga. Para mí es un honor muy grande estar acá, poder compartir lo que nosotros hacemos. Cuando hablo de nosotros, hablo mucho de Juan Martín Pimentel, que ya lo presentaron los otros días y de mí. Quiero extender el saludo también a amigos de la Universidad de Valparaíso, a Rodrigo, a Ricardo, a Willy, que la verdad hemos formado un grupo bastante simpático, bastante bueno, con un futuro muy grande en hacer trabajo, ¿sí? Yo lo que le voy a presentar un poco es un caso clínico, pero brevemente, a ver, quiero ver si... No me está... Si quieres puedes salir, a lo mejor. Sí, voy a dejar de compartir y voy a volver a... Sí, porque recién funcionó súper bien. Ahí lo voy a empezar a correr con el mouse, ¿no? Bueno, yo vengo de una provincia, ya Juan Martín el otro día ya nos pudo contar un poquitito, nos mostró unas fotos muy lindas del lugar donde yo vivo en Salta, que es una provincia que se encuentra al norte de la Argentina, que tiene algunas características, por ejemplo, que limita con 3 países, y esto no es un dato menor en poder comentárselo, limita con Chile, con Bolivia y con Paraguay. También tenemos que darnos cuenta que en Argentina también tenemos una salud pública y gratuita, y eso hace muchas veces apetecibles a personas que vivan, sean limítrofes, que puedan venir a nuestra provincia. Es una provincia que tiene 1.400.000 habitantes, estuve más o menos viendo, creo que Concepción creo que tienen también más o menos la misma cantidad de habitantes. Y con una característica, que no tenemos facultad de odontología. Entonces lo que pasa es que todas las derivaciones de estomatología que hay en esta provincia son derivadas a nuestro hospital, al Hospital Señor del Milagro, un hospital muy, pero muy antiguo, un hospital de infectos contagiosos, un hospital que ya tiene 126 años. Esta es una foto de 1930 recién, y la foto de la actualidad no cambió mucho. Y trabajamos en este hospital, acá tenemos el servicio de estomatología, que trabajamos junto con Juan Martín, y es un hospital que tenemos que trabajar en interdisciplina, y la verdad que no creo que exista otra forma de poder hacer estomatología sin que sea en interdisciplina. Y todo esto es lo que yo más o menos le voy a comentar. Lo que le voy a presentar, y también que me pareció muy importante, que recalcó los otros días el doctor Pimentel, es que detrás de cada paciente, a nosotros nos encanta presentar casos clínicos, pero detrás de cada paciente, detrás de cada caso clínico hay una persona y hay una familia y hay un contexto, y eso también tenemos que darnos cuenta en lo que es toda la estomatología. Tengo un paciente que llegó masculino de 70 años, que
seguía trabajando, el trabajador rural de una localidad pequeña que se llama, al norte de nuestra provincia, que se llama Hipólito Yrigoyen, que fue derivado por un odontólogo con lesiones de 3 meses de evolución y con 4 consultas previas vistas por diferentes tipos de profesionales. Para más o menos graficarle un poquito, esta es mi provincia, donde está la bandera de Hipólito Yrigoyen. Este paciente fue derivado a un hospital regional, el Hospital San Vicente Paúl, de la localidad de Orán, donde por suerte fue acogido y fue visto por el doctor Hugo Chagra, quien nos hace la interconsulta. En su momento todavía no había sido el tema de la pandemia, y nos hace una interconsulta por telemedicina. Y en el equipo acá de nuestro hospital decidimos que sería lo más conveniente que recibir la derivación de este paciente. Así que le pedimos que nos haga un breve resumen de historia clínica, algunos estudios, un coagulograma, cosa que si nosotros tenemos que actuar, tenemos que hacerlo lo más rápido posible. No es un dato menor que desde Orán hasta la capital salteña son aproximadamente 300 kilómetros. Pacientes muchas veces no tienen la capacidad adquisitiva monetaria como para poder costearse estos viajes o venir hasta el hospital y quedarse a dormir en algún lado, en algún hotel o en algún hostel de acá de la provincia. Entonces tenemos que tratar de la capital. Entonces lo que tenemos que tratar es de todas estas cosas y todos los diagnósticos que lo hacemos, lo tenemos que hacer lo más veloz posible y la mayor cantidad de estudios en el servicio. El paciente venía con un resumen de historia clínica sin antecedentes personales patológicos, con un estudio de VIH negativo de hace un tiempo. Sí tenía como factor de riesgo bucal que fumaba 5 cigarrillos por día y tomaba 1 litro de vino por día. Y no presentaba ningún tipo de lesiones extraorales. En la inspección intraoral podríamos ver estas lesiones que se encontraban en el axilar superior, en todo lo que era encía, de tipo granulomatoso, con un puntillado rojizo, con algunas ectasias vasculares, un aspecto totalmente moriforme y extremadamente dolorosa. Acuérdense que esto tenía 3 meses de evolución. Siguiendo con la inspección intraoral, podíamos ver por el sector de palatino, todo el paladar duro con todo ese tipo de lesiones granulomatosas, el paladar blando también con ese puntillado rojizo, muy pero muy doloroso, con algunos cambios de coloración a nivel de la mucosa. Y en el carrillo derecho, en su sector posterior, una lesión ulcerada que aparentemente se correlacionaba con los elementos dentarios. Ahí podemos ver cómo estaba esa cavidad oral, y el paciente, lo que yo quiero recalcar era el dolor que tenía. Un paciente que estuvo bajando mucho de peso, ya con una odinofagia muy pero muy marcada. Me gustaría ahora invitarlos a que hagamos la hipótesis diagnóstica entre todos, porque tal vez el diagnóstico de esto no sea algo descabellado, pero sí todo lo que tenemos que ver en hacer los diagnósticos diferenciales para ir descartando algún otro tipo de patología. Cari. Sí, vamos a ver acá, a ver qué opinan, porque yo creo que no es algo que sea muy fácil, no es algo que nosotros vemos muy frecuentemente, y son múltiples lesiones las que estamos observando en esta parte. No sé si puedes devolverte para algunos que a lo mejor se vienen recién integrando, devolverte en algunas otras imágenes y recordarles un poquitito la sintomatología del paciente. ¿Tenía alguna sintomatología? No tenía ninguna sintomatología general, cosa que eso nos llamó la atención. Pero sí era un dolor muy, pero muy, muy agudo en todas las lesiones que se presentan en la cavidad oral. No había sangrado espontáneo. La lesión esa en sector posterior de carrillo derecho tenía una leve induración en los bordes. Acá ya están empezando a dar sus hipótesis diagnósticas. Daniela está diciendo, nuestra alumna de la especialidad, dice paracoccidioidomicosis. Rolando, nuestro colega y que también estuvo presentando, dice que le recuerda mucho las lesiones generalizadas producto de una micosis profunda. Y Felipe Cáceres, que también es nuestro alumno de la especialidad,
piensa lo mismo, que también puede ser una paracoccidioidomicosis. Y acá tenemos Fabián, que es nuestro alumno también de la universidad, y que piensa en una leishmaniasis. Manuel Salinas, leishmaniasis también piensa que puede ser. Para mí está muy bueno. Me hubiese gustado que este caso clínico lo presente otro, porque a mí me relaciona mucho con la micosis profunda y con las lesiones, Yo creo las que más que lesiones nada, tropicales. Sí, yo creo que por la sí, ubicación a ver, geográfica. sí, quisiera plantear primero que nada, claro, lamentablemente todo, casi no tenemos una expectativa, así, viene Ignacio, viene Juan, chuta, algo que nosotros no Ahora, vemos, lo van a mostrar, pero ¿sabes qué? Pero yo creo que vayamos más allá, porque en el fondo nos estamos tirando con diagnóstico. Y la verdad la cosa es que el diagnóstico final lo vamos a tener con la serología, con los exámenes complementarios, porque mirando un paciente y viendo la clínica no vamos a saber el diagnóstico final. Lo que sí podemos decir que es una reacción inflamatoria policéntrica, ¿ya? Que está ubicada en múltiples zonas de la boca, por lo tanto, implica, ¿no es cierto?, algún tipo de reacción ante algo, ¿ya? Esa reacción inflamatoria, habitualmente, si no es por un origen traumático, va a ser por un origen infeccioso. Entonces tenemos que pensar de que probablemente se trate, si no tenemos el antecedente del origen traumático, tenemos que buscar el origen infeccioso más probable, ¿ya? Y por ahí tiene que ir nuestra hipótesis. O sea, en realidad, en rigor es nuestra hipótesis final, más que leishmaniasis, paracoccidiomicosis, blastomicosis, lo que sea, ¿ya? Que puede ser cualquiera en realidad muchas veces, hasta tuberculosis, algún tipo de lepra, ¿no es cierto? No necesariamente o debemos plantearlo en la hipótesis diagnóstica inicial. Lo que tenemos es claro en estos momentos que tenemos un cuadro inflamatorio reactivo, ¿ya? A algo, ¿ya? Probablemente algún agente infeccioso, y que tenemos que descubrir cuál es ese agente infeccioso. Yo creo que ese es más o menos el valor que tiene presentar los casos en esta instancia, porque lo otro es tirarle a la chunte, nada más tirar, si le apuntamos bien, si no, pero en realidad no tiene mucho sentido. Lo que tiene que sí tener sentido es que todos se dieron cuenta de que se trataba de algún cuadro inflamatorio reactivo a algún agente infeccioso. Eso. Sí. total. Una cosita, porfa, disculpa, Ignacio, que acá decía Wilfredo que si podías mostrar los antecedentes clínicos porque llegó como tarde. Entonces, si podías hacer un pequeño Sí, resumen sí. de los antecedentes, por favor. Es que lo que pasa es que esto es como nos llegó a nosotros, y así es como cuando yo pongo hipótesis diagnóstica, es cuando nos juntamos con Juan y decimos, bueno, ¿qué tipo de estudio vamos a pedir? Porque ahí no termina el caso. A mí me encanta que puedan llegar a pensar y ya se hable cuando yo presente a algún paciente, que ya empiecen a tirar un diagnóstico de enfermedades tropicales o enfermedades de olvidada desatendida. Es un sueño lo que estoy viviendo. Pero Se quedó pegado. es totalmente, tiene algún desenlace. En el caso sí, a nosotros nos llegaba con un resumen de historia clínica, sin ningún tipo de antecedentes personales patológicos, con un VIH, o sea, un estudio de VIH negativo, pero que se lo había hecho en su momento, no databa, no era actual. Sí, con factores de riesgo locales, como por ejemplo el cigarrillo 5 días, lo cual no nos hacía tanto ruido, sí nos llamó bastante el litro de día de alcohol que tomaba, pues, particularmente de vino, y que no tenía lesiones extraorales. Eso es una cosa que nos llamó muchísimo la atención. Y no presentaba ningún tipo de lesión, es decir, lo habíamos preguntado en la anamnesis, no presentaba tos, no presentaba ningún tipo de otra sintomatología que no sea esta. Pensar rápidamente en una micosis profunda, y bueno, creo que faltarían muchísimos datos más como para que esto pueda o no pueda ser. De todas formas, estoy encantado de que ya estén empezando a dar un diagnóstico de lesiones olvidada y desatendida en estos talleres. Pero era muy dolorosa,
de 3 meses de evolución. Y nosotros lo que pensamos con Juan cuando lo vimos a este paciente, dijimos, bueno, pueden ser diferentes cosas. No fuimos como directamente una paracoccidomicosis ni una histoplasmosis, no fuimos directamente eso. La pensamos, la evaluamos, pero un proceso gingival que podía ser de paciente diabético, eso no teníamos, nosotros teníamos un resumen de historia clínica, pero todavía no habíamos solicitado ningún tipo de análisis. Podía ser una gingivitis de células plasmáticas, no nos cerraba mucho el cuadro. De ser una micosis profunda, ya teníamos una histoplasmosis que la podíamos evaluar, pero en nuestro caso, la histoplasmosis la tenemos extremadamente relacionada en los pacientes VIH. No quiere decir que la histoplasmosis se ve nada más que en pacientes VIH, pero nosotros, en nuestro grupo, en nuestra zona, todos los pacientes que nosotros recibimos, están muy, pero muy ligados al VIH. Y venía con un estudio de VIH negativo, lo que teníamos que hacer, que teníamos que pensar que podría llegar a ser VIH y teníamos que llegar a hacer otro pedido de prueba de VIH. Una paracoccidomicosis, creo que era lo que más nos cerró absolutamente a todo. Ahora, tenemos que ver si tiene lesiones o no pulmonares, que generalmente casi el 85% de los pacientes presentan lesiones pulmonares, son muy pocas las que no presentan, y no tenía ninguna sintomatología, no tenía tos, no tenía ningún problema. Por eso también podíamos descartar una tuberculosis, pero siempre pensándola. Algún tipo de estado neoplásico, un carcinoma oral de células escamosas, por la lesión tal vez del carrillo del sector posterior, no nos cerraba todo lo que era la parte superior, es decir, lo que era toda la parte del CIA, porque tenía lesiones y no podría ser, pero teníamos que descartar. ¿Por qué no un linfoma? ¿Por qué no una leishmania? ¿Por qué no una leucemia? ¿Por qué no una leishmania pneumocutánea? Que es tal cual lo que dijeron ahí. Ahora, para poder descartar eso y pensar en que no sea una leishmania pneumocutánea, en la anamnesis es muy importante, porque se le pregunta al paciente si en algún momento tuvo esa reacción cutánea, es decir, si tuvo esa úlcera, ese chancro de inoculación en algún lado, generalmente en algunos lugares donde están las extremidades expuestas, y fijarnos si tenía esa cicatriz que después te deja esa lesión, ese chancro de inoculación. El pedido que hicimos fue de todos los estudios complementarios. Pedimos el VIH, pedimos un hemograma con la glucemia, sugerimos una radiografía de tórax justamente para ver si tenía algún problema, algún tipo de imagen a nivel pulmonar, para pensar y justamente ver si podía ser una tuberculosis, si podía ser una paracoccidomicosis, una histoplasmosis, ¿por qué en un examen directo con hidróxido de potasio y con alguna tinción de Gienza para poder también descartar esta micosis profunda? Una inmunodifusión para histoplasmosis, una inmunodifusión para paracoccidomicosis, entendiendo que si llega a ser una histoplasmosis, esa inmunodifusión es muy probable que nos dé negativa, pudiendo ser una histoplasmosis, porque justamente lo que yo le contaba es esa relación del VIH y la histoplasmosis con la que tenemos nosotros. Un cultivo de agar dextrosa saurón, también agar corazón, obviamente el estudio anatomopatológico, acá creo que es prácticamente fundamental, y una reacción de Montenegro para confirmar la leishmania. Hoy en día, si esto nos pasaría justo hoy no pediríamos una reacción de Montenegro porque no es criterio diagnóstico si es positivo. Tal vez pediríamos algún lisado para leishmania viaña o alguna prueba un poco más específica. Los resultados que fueron la inmunodifusión nos dio negativo. Sin embargo, no podíamos descartarlas hasta no saber si el VIH era reactivo o no, que nos dio no reactivo, de esa forma ya descartamos la histoplasmosis. La radiografía de tórax nos dio sin ningún tipo de particularidad, y acá es donde nos sentamos con los médicos infectólogos y pudimos decir, porque para el médico es fundamental casi que existe una figura pulmonar, porque es muy común que exista una figura pulmonar. Y sin embargo, no había figura pulmonar, entonces nos querían descartar la paracoccidomicosis. En el hemograma no había, sin particularidad, y la reacción de Montenegro era no reactiva, lo que eso sí ya me descartaba una leishmaniasis, porque quedé positiva no es diagnóstico de leishmaniasis, pero me da negativa y el paciente no la tiene.
al examen directo se podía ver con hidróxido de potasio estas levaduras que son esféricas de doble capa, de 30 a 60 micras, y que nos hace pensar, y prácticamente un criterio diagnóstico, que es un paracocidio de especie. No le podríamos poner el nombre qué tipo de especie podría llegar a ser esto, pero ya nos estaba dando esta figura. Con otras tinciones podríamos verlo. Lo van a ver justo en el centro, ese paracoxi con doble capa, pero también si van hacia las 9, van a poder ver ese paracoxi con, acá está más de cerca, con esa característica que lo clasifica en forma de rosario, en forma de denario, en forma de rueda de timón. En algunos casos se habla de las orejitas, como de Mickey Mouse, pero esta es la forma más común. Con respecto a la inmunodifusión, se podrían observar claramente bandas con total compatibilidad frente al antígeno de paracoccidio de brasiliensis. Entonces acá ya no solo decíamos que era una paracoccidomicosis, sino que estaba producido por el paracoccidio de brasiliensis, es decir, la especie 1. Y en la anatomía patológica se podía ver, no sé si alguien lo quiere describir, a mí me gustaría si alguno de ustedes, no sé, Ricardo, Rodrigo, Cari, alguien puede describir este tejido, si quieren meterse o lo dejamos. Bueno, de todas maneras se ve el granuloma con la especie de hongo, ¿no es cierto?, en su interior. Hay macrófago, hay una reacción epitelioidea. Estamos hablando de la imagen de la izquierda, que parece que es la que está representada más abajo en el tejido conectivo. Ahí fíjese que rodeando eso hay una gran cantidad de infiltrados inflamatorios de tipo crónico, ¿ya?, que hace suponer, obviamente, seguramente linfocitos, plasmocitos, macrófagos. Pero la reacción epitelioidea, esa que está ahí alrededor de la imagen, que en alguna parte se aprecia bastante como una especie de cápsula, por así decirlo, deberían ser macrófagos, deberían ser básicamente macrófagos, ¿ya? Y lo mismo que los que están hacia el interior del granuloma. Claro. Entonces, ahí de esa forma sí decimos que es una paracoccidiomicosis, como todos lo vieron. A mí me encanta que ya vean la clínica y ya la puedan ver y la puedan ya diagnosticar o por lo menos suponer. El tratamiento no lo hicimos nosotros, lo hace el servicio de infectología, lo hace con itraconazol, 200 miligramos durante 6 meses, y los analgésicos y los controles sí lo hacemos en conjunto. ¿Por qué no la anfotericina B? Y bueno, por una cuestión que es muy nefrotóxica. Y bueno, pero hay una anfotericina liposomal, pero bueno, los costos son extremadamente elevados. Nosotros trabajamos en la parte pública, esto es gratuito, por eso yo le quería contar que esto es gratuito para el paciente y los costos realmente lo lleva la provincia. Entonces se prefiere de primera línea el itraconazol, que funciona muy bien. A los 7 días de evolución teníamos esta presentación, en la cual ya se había ido todo ese puntillado rojizo, ya no estaba tan granulomatoso, y se había quitado el dolor. Esto es prácticamente fundamental para otra cosa, para que hacemos estomatología y decimos que la estomatología también está fuera de la boca, es que es importante porque el paciente comienza a ser adherente al tratamiento. ¿Por qué? Porque ya no tiene más dolor. Entonces empieza a creer en la medicación y empieza a cuidarse mucho más. Usted me imagínese que estos tratamientos son de 6 a 24 meses. Podíamos ver cómo disminuía también y se limpiaba un poco la parte del sector palatino, y cómo con 30 días de evolución al mes no parecía que había ningún tipo, no había pasado por ahí una paracoccidomicosis. No sé si se acuerdan o recuerdan la lesión esa que semejaba esa úlcera a nivel del carrillo posterior derecho, ya no estaba. Entonces, y a nosotros que muchas veces nos fascina encontrar que todo es traumático, en este caso sí podría haber sido traumático, pero por la paracoccidiomicosis que invadía el sector de la arcada.
Fíjense cómo había quedado limpio. Y cómo comenzaba, cuando venía el paciente, cómo terminaba, lamentablemente las fotos como las hacemos diferidas a las fotos controles, entonces a veces no es la misma calidad, pero también quiero destacar la gran ayuda que tenemos allá en Orán con la gente del servicio de odontología, que bueno, que son los que más o menos son los que van siguiendo y después rehabilitando a todos estos pacientes. Fíjense en el antes y el después de esta paracoccidomicosis. Y los criterios más o menos de curación que tenemos con esta patología son un tratamiento, como dije, 6 a 24 meses. Y el silencio clínico, pero en este caso las primeras lesiones en desaparecer son las lesiones orales, que no quiere decir que el paciente esté curado. Entonces, este es un trabajo que lo tenemos que hacer en interdisciplina, lo tenemos que hacer con un médico clínico, con un infectólogo, con laboratorio. Y por supuesto, estomatología tiene es algo muy, pero muy importante en este tipo de patologías. La imagen pulmonar siempre marca una cicatrización, pero en este caso no la tenía esta imagen pulmonar. Y la negativización de los títulos serológicos, es decir, la inmunodifusión también cada vez va a responder menos. Nacho, un poquitito, ¿te sí. puedo hacer una consulta antes de pasar a esta Por supuesto, sí. anterior? Lo que pasa es que yo creo que acá muchos desconocen cómo se hace este examen que tú hablaste de que toman una muestra y lo tiñen con hidróxido de potasio, creo que era, ¿sí? Así es. Sí, Entonces, el hidróxido de potasio, sí. El hidróxido de potasio lo que hace un poco es te ablanda la muestra. Nosotros hacemos como con una espátula, una Alegra, o una espátula, un sindesmótomo, pasamos por la lesión y en ese momento lo colocamos en un portaobjeto con una solución fisiológica, si no lo fijamos en la muestra. Lo colocamos y lo sembramos. Y ahí vamos al microscopio, al servicio de micología, donde vos, Cari, tuviste la gran posibilidad de estar ahí, viste, trabajar con las chicas de micología. Bueno, y ahí es donde ellos, si hacen el examen directo, lo vemos ahí nomás, si se necesita, se requiere una atención, por ejemplo, para estos tipos de hongos, generalmente un Giemsa, un Grocod, se los procesa. En este caso, cuando yo quiero tomar una muestra para anatomía patológica, tomo la muestra, va en formalina y va hacia el laboratorio de anatomía patológica. Si yo quiero hacer un Giemsa y que me lo procesen en micología, tomo prácticamente una pequeña muestra también de la lesión, la coloco en solución fisiológica y va en un tubo hacia micología. Si yo quiero, por ejemplo, hacer cultivos, con una espátula, una Alegra, paso sobre la lesión y voy sembrando en los diferentes medios que van a ser agar corazón, agar cerebro, agar electrocesaurón. Y lo que es la inmunodifusión, se le saca sangre al paciente, se coloca en una cápsula estética con agar gel, donde ahí se encuentran antígenos atenuados y al colocar lo que es la sangre del paciente, comienza a reaccionar o no para el antígeno de paracoccidomicosis o para el antígeno de histoplasma. De esa forma es que, o a ninguno de los dos, si en todo caso no lo sé. Gracias, sí, yo creo que eso es súper importante porque nosotros acá en la clínica no estamos acostumbrados a ese tipo de exámenes, de trabajar tan directamente con lo que es micología y por eso es súper destacable lo que tú dices, el trabajo en equipo y estar la posibilidad de llevarlo ahí inmediatamente y hacer estas observaciones en fresco. Y Ricardo Moreno quería Sí. hacer alguna pregunta. Lo que pasa es que, bueno, parece que lo va a mencionar, pero quisiera que hiciera hincapié en la forma en cómo los pacientes se inoculan o se enferman, porque la verdad las cosas que tú hablaste algo que es fundamental. Estos son tratamientos largos y necesitamos de la adhesión que tiene el paciente al tratamiento, pero también dentro de esa adhesión también tenemos el hecho de que el paciente no se vuelva a contaminar, ¿ya? Y eso implica a lo mejor hacer cambios en el ambiente local donde vive el paciente, donde se desenvuelve. No sé si hay medidas adicionales que se deben tomar en ese sentido, etcétera, porque obviamente, por ejemplo, si una persona se contagia con histoplasmosis no siendo VIH,
¿ya? Habitualmente los que se contagian es por heces de murciélago. Entonces la primera cuestión es eviten lugares donde puedan existir heces de murciélago y limpien o fumiguen o etcétera, no se vayan a meter a cuevas, etcétera. Pero ¿qué pasa con esta paracoccidiomicosis? Y la verdad que, Ricardo, es muy, muy buena tu punto de vista, porque la verdad que primero no se enferma quien quiere, sino quien puede, y eso es un tema que también va a una discusión. Este es un microorganismo que es una enfermedad sistémica granulomatosa crónica que la produce este microorganismo, que va a tener foco endémico en diferentes lados de Latinoamérica. Ahí vos, si te fijas ahí en el mapita, tenés desde México hasta el norte de Argentina. Además, perdona, y el estado Sí, nutricional, porque también totalmente. pensemos que si la persona se bebe, no sé, por un litro de vino diario, pensemos, ¿se alimenta bien Mm, o tiene algún grado de alcoholismo, etcétera? Entonces, claro. muchas veces esos también son factores influyentes. Y eso es lo que te declaran. Eso es lo que te declaran realmente, porque bueno, hay estudios donde dicen que cuando uno pregunta sobre el alcoholismo, generalmente declaran mucho menos de lo que consumen, por una cuestión de estigma, inclusive hasta en la misma, no solo social, sino hasta la misma encuesta. Pero lo que pasa es que, mira, yo te cuento, este microorganismo, y me gustaría comenzar a comentártelo se da mucho más en hombres que en mujeres. Y anteriormente lo que se creía es que era claro, los hombres, como esto se da en zonas rurales, los hombres, como son los que trabajan en el campo y las mujeres no, los hombres se contagiaban más, es decir, desarrollaban más la enfermedad. Lo cual, no es cierto, porque cuando se le hace una prueba intradérmica, tanto a hombres como mujeres, ambas reaccionan. Es decir, que ambos tuvieron contacto con el microorganismo. ¿Qué es lo que pasa? Las mujeres tienen una enzima, una hormona que se llama el 17-beta-estradiol, que lo que hace es que evita que se transforma el conidio en levadura, es decir, su forma no patógena a su forma patógena. Y si bien se encuentra en los lugares rurales, porque se encuentra en la tierra, es muy difícil erradicarlo, este microorganismo. Yo creo que también es una cuestión inmunológica. Y por supuesto que ustedes van a decir, pero bueno, yo no vivo en esa zona, no entiendo, no sé para qué quiero yo saber de esta patología. Y lo que tiene que esto cuando uno se infecta, puede ser que tenga un periodo de latencia de 6 meses o de 30 años. Es decir, que Cari cuando vino a Salta, si hubiésemos ido a una zona que es algún lugar, o sea, endémico de esta patología, posiblemente lo podría haber contraído y se podría haber quedado como acantonado en su organismo. Y en 30 años, en Valparaíso, empieza a tener algún tipo de estas manifestaciones. Entonces, la vía de entrada de este microorganismo está descrita varias vías de entrada, pero la general, la más común es una vía inhalatoria, que acá lo que hace el organismo es o lo puede solucionar, o puede hacer una reacción aguda y hacer una paracocción diseminada, o lo que es una reacción, eso es lo que generalmente hace. A veces no lo hace en pulmones, y se va por una vía linfática a ganglios y a cavidad oral. Eso es la importancia que tenemos nosotros. Porque muchas veces cuando no hace lesiones a nivel oral, nosotros tenemos que hacer el diagnóstico. Ahora, el 85% de todas las paracoccidiomicosis no solo hacen lesiones también en pulmones, sino también que hacen lesiones orales. Somos importantes para esta patología. El paciente clínicamente viene con tos, viene con diferentes tipos de adenopatías múltiples, pierde peso, pero por una cuestión de odinofagia. Es un dolor muy fuerte. Creo que de todos los dolores que yo he visto, creo que es el más fuerte de todo, de las lesiones orales. Y tiene la característica que es casi patognomónica, que es unas lesiones granulomatosas, vegetante, con ese puntillado, con esa esclasia vascular, que es la estomatitis muniforme. Yo quería esto también me gustaba también cerrar con esto porque si bien son enfermedades tropicales, porque prevalecen en regiones tropicales y subtropicales, nosotros no estamos a la misma altura que Iquique, que Antofagasta, y sin embargo no las compartimos, porque son endémicas de ciertas zonas. Y no nos olvidemos también que se consideran también enfermedades infecciosas desatendidas, que esto es lo que más quiero hacer foco, porque
están precisamente, no exclusivamente, pero sí está muy relacionada a las comunidades más pobres y postergadas del mundo. Y la Organización Mundial de la Salud ya la ingresó lamentablemente en las 18 enfermedades olvidadas, justo en la parte donde dice micetoma, cromoblastomicosis y otra micosis profunda. Así que técnicamente una ectoplasmosis y una paracoccidomicosis pertenecen a una enfermedad olvidadas. Como conclusión de esto es, creo que conocer estas lesiones, estas patologías, podría llevar un diagnóstico clínico. Me encantó que apenas yo mostré la foto, por lo menos dijeron paracoccidomicosis, antes ni se aprendían el nombre. Antes le seguían diciendo blastomicosis sudamericana. Creo que el diagnóstico es importante, o sea, que es importante considerar esta patología como un diagnóstico diferencial. Me gustó mucho que jugaron también con el diagnóstico diferencial con la leishmaniasis, con la histoplasmosis, y sin lugar a duda el rol del odontólogo es extremadamente importante en un equipo de salud, porque trabajar en disciplina es totalmente importante. Así que bueno, esta es la foto con la cual yo estuve esperando toda la charla, porque es una foto en la cual salimos con mi querido Ricardo, con mi gran amiga Cari, atrás está Rodrigo, haciéndole un reportaje a René, yo por supuesto con mi hermano del alma, el doctor Juan Pimentel. El que me falta que es Willy, que seguro que era el único que estaba trabajando, porque todo lo demás estábamos ahí, pero el que realmente estaba trabajando era Willy, que debe haber andado por ahí. Le iba a hacer un recorte de cabeza y le iba a poner. Bueno, muchas gracias. No, gracias. No sé si tienen algunas preguntas, algunas dudas. Nosotros estábamos trabajando, Will está ahí, quién sabe. No, estuvo muy interesante el caso, la exposición, la discusión. Sabes que a mí me gusta mucho la discusión que tú haces cuando hablas de las enfermedades olvidadas. Es un tema que yo cada vez le doy más énfasis en las condiciones de vida, que no todos nuestros pacientes van a estar en las mismas condiciones de acceso a salud, las mismas condiciones de vida, de educación, y claro, por eso lamentablemente llegan a esto. Tengo una duda, Nacho. Este paciente tenía la paracoccidioidomicosis oral y en la parte pulmonar, o sea, nunca tuvo nada, o sea, al final No. solamente podríamos decir que era de estos casos raros que fue como primaria en mucosa oral. Sí, es decir, no es que fue primaria, no es que entró por mucosa oral, ¿no? Porque viste que está discutida la vía de entrada. Hay veces que dicen que ingresa por mucosa, bueno, está bastante discutida. Esto lo que hizo este paciente es que ingresó el microorganismo, no desarrolló una lesión pulmonar, es decir, que esta es una lesión extrapulmonar solitaria, y la manifestó en boca. Claro. Ahora, ¿qué hubiese pasado si esto no se hubiese diagnosticado? Y probablemente yo hubiesen empezado con lesión a nivel pulmonar. Y si este paciente hubiese diagnosticado, hubiese empezado con lesión pulmonar y no estaba en algún otro, es muy común que se lo medique por tuberculosis, porque hay ciertos lugares donde tienen mucha cantidad de tuberculosis, donde se comienza la medicación antes del VAR. Y ahí es donde explota todo. Yo quiero relevar el hecho de cómo enfrentó el equipo de Ignacio y Juan, ¿no es cierto? Cómo enfrentaron el caso, porque yo creo que eso es lo que, sobre todo a nuestros estudiantes del programa de especialidad, les tiene que quedar claro. Aquí no se trata de adivinar cuál es la lesión, ¿ya? Aquí se trata de investigar cuál es la lesión, cuál es el diagnóstico, ¿ya? Y tenemos que usar la lógica y tenemos que usar una metódica, ¿ya? Y la metódica que emplearon me parece sumamente correcta, ¿ya? Y eso es lo que quiero relevar, que para todas las otras personas que estén acá en esta presentación, lo tomen en cuenta, porque en el fondo no es tirarse a un diagnóstico, sino que es pensar, poner la pelota al piso, y decir, ya, esto puede ser esto, puede ser esto otro, puede ser esto otro, pero vamos a buscar cuál es el posible origen de esta lesión. A eso es lo que quiero relevar y es lo que importa al final de la clínica, porque es lo que te lleva a hacer buenos diagnósticos. De repente puede pasar que uno se mete en un callejón sin salida y al final no encuentra nada y tiene que volver sobre sus pasos y buscar de nuevo, ¿ya? ¿Qué se me pasó? ¿Qué es lo que no hice? ¿Qué es lo que
¿Me entiendes? Muchas veces pasa eso, y eso es lo bonito de la patología, que en el fondo siempre es desafiante, ¿ya? Y te quiero felicitar, Ignacio, y a Juan también, Gracias. ya, por Ahí está estos Juan pasos. levantando la Sí, mano, así veo. pero antes también te quería contar que, claro, el margen de errores que uno puede llegar a tener, que es lógico, pero que los pacientes vienen de muy lejos. Chao. Hay 300 kilómetros desde Orana Salta, no, es muy costoso para el paciente. Por eso es lo que nosotros, mucho con Juan, hablamos sobre la estomatología fuera de la boca, que es toda la otra parte social y todo el otro problema del sistema que a veces lo tenemos que hacer lo más rápido posible. A nosotros nos ayuda mucho el examen directo. Obviamente que la inmunodifusión nos viene en otro momento, nos vienen a los días. Yo eso se lo acomodo por un CAP, pero nosotros ya con un examen directo ya estamos muy encaminados en el diagnóstico que puede llegar a tener. No sé, Juan, ¿cómo hago para...? No sé si Cari es la que te tiene que autorizar eso. Sí, no, ahí está, Juancito. Hola, Juan. ¿cómo están? Excelente, aquí con Bueno, nuestros grandes primero, expositores. qué grande. Primero quiero felicitar acá a mi amigo Ignacio Molina, siempre tengo el lujo de escucharlo porque yo considero que él es un especialista en estas enfermedades, la verdad que sí. Y saludar a todos, a todo el auditorio ahí, a Ricardo, a Wilfredo, a todos, y hacer un comentario nada más, después de la excelente disertación, es que, no sé si Nacho lo dijo antes, pero pues yo entré un poquito tarde, es que hay una frase, yo no sé si es de Secoti o de algún lado, donde dice que para diagnosticar una enfermedad hay que pensar en ella. Y yo creo que eso es muy importante, ¿no? Cuando uno ve este tipo de enfermedades, pensarlas, decir, bueno, a ver, como la sífilis es una enfermedad, la gran simuladora que le llaman, y hay que pensar que puede ser sífilis y pedir un examen directo, lo que sea, un laboratorio, cualquier cosa, Uno pero pensar en diagnostica lo que conoce. para poder diagnosticarla. Así que bueno, y otro comentario, perdón, es la importancia del trabajo interdisciplinario. Por más que nosotros hagamos el diagnóstico, estemos con el paciente, la verdad que hay un equipo atrás que son los micólogos, los bacteriólogos, los infectólogos, por eso transmitirle también a los alumnos todo esto, ¿no? Así que bueno, nada más ese es mi comentario, un saludo para todos y en especial para Karina, Ricardo, bueno, todos y para Nacho. Gracias, Juan. Había por ahí una mano levantada del doctor Morales, no sé si está por ahí. Rolando, sí lo vi también. Ya, hola, buenas tardes. Bueno, Hola. felicitar a Nacho, Hola. evidentemente demasiado buena la presentación. Y Gracias, quiero valorar en realidad algo que quizá Ignacio decía, no sé si a pesar de o que lo relacionaban más bien con enfermedades infecciosas. Yo creo que en realidad hay que entender de que al final para nosotros acá en Chile, o al menos lo que me pasaba a mí, las enfermedades de este tipo, micosis profunda o enfermedades que nosotros denominamos como tropicales hasta cierta medida, eran bastante desconocidas hasta hace un tiempo atrás. No era algo que nosotros lo pudiéramos considerar como un diagnóstico posible dentro del contexto de esto. De hecho, recuerdo una vez que tuvimos una conversación con la doctora Saldivia, con Cristina, hace un tiempo atrás, donde veíamos una imagen donde yo pensé que era un carcinoma espinocelular y ella consideraba que era una micosis profunda porque ella es venezolana. Ellos, dentro de su contexto, ellos ven ese tipo de lesiones como eso. Entonces yo creo que en cierta medida la exposición de Nacho y no solamente esta, sino que otras que ha hecho donde nos ha mostrado leishmaniasis, manifestaciones de sífilis, de tuberculosis, de todas estas enfermedades, creo que crea la posibilidad de evaluar muchos más diagnósticos y de tener la posibilidad de tener un amplio abanico en ese sentido. Entonces, bajo esa circunstancia, siempre es un aporte súper importante lo que hace Ignacio y todo el equipo de Salta. He aprendido muchísimo desde esa perspectiva, entonces mis felicitaciones desde ese punto de vista y espero que sigan prosperando en eso. Un enorme abrazo, amigo querido. Un abrazo, amigo, muchas gracias. Siempre es muy lindo escucharte, gracias por tus palabras. Y sí, la verdad que nosotros muchas veces nos dicen que lo único que ven son enfermedades tropicales, no ven otras cosas. No, sí vemos muchísimas cosas, pero cuando estamos acá, Ricardo, Rodri, Cari, ustedes que me conocen, es como una obligación casi moral la que tenemos.
de hablar de estas patologías, porque cuando uno estudia esta patología es una página de un libro. Y yo me recibo y vengo acá y tengo toda la gente esta y hay que darle solución, hay que hablar un poco más. Por eso que yo lo que me voy a llevar bastante, pero una sorpresa tremenda es que apenas mostré la foto, por lo menos la evaluaron. Está bien, fueron directamente, la forma de hacer un diagnóstico es diferente, pero ya por lo menos la pusieron. Eso yo nunca en la vida lo había visto. Jessica, creo, había una niña, Jessica, alguien que estaba levantando la mano. Hola, sí, buenas tardes a todos. Hola. Hola, Jessica. Hola, mucho gusto. Yo soy egresada de la UAM Xochimilco y he tenido la oportunidad de estar presente en algunas de sus sesiones. En este momento, pues felicitar al doctor Ignacio. Se me hizo una exposición muy buena, muy completa, y ustedes como equipo de trabajo, la verdad es que no tenía el gusto de conocerlos a todos. Conocí al doctor René, conozco al doctor Wilfredo por algunas exposiciones que han dado, digamos, un poco más arriba, pero no al resto de ustedes. Entonces ha sido una grata sorpresa en este momento que he tenido la oportunidad de seguirlos. Ya concretamente a la pregunta, para que no me coma más tiempo, me llamó mucho la atención el examen directo que ustedes aplican para cuestiones de micología, y particularmente que mencionara que utilizan solución fisiológica en algunos de ellos para el transporte. O sea, desde la toma de muestra a donde va a hacerse ya directamente la tinción. Y pensé en lo que a veces se aplica en el estudio de microscopía electrónica, donde usualmente fijan, por llamarlo de alguna manera, a este pedacito de tejido en glutaraldehído. ¿Hay algún tiempo que se deba de ser como que muy riguroso justamente para evitar la descomposición del tejido, o por qué particularmente se hace en solución fisiológica? Mira, interesantísima tu pregunta, Jessica. La verdad que nosotros lo que tenemos la suerte es que yo trabajo, por eso es lo que te quería contar, yo trabajo en un hospital que es de infecciosa. Es decir, que todo el equipo lo tenemos a nuestra disposición. Salimos con el portaobjeto, nos vamos al consultorio de al lado, que tenemos micología, ¿sí? Eso del glutaldehído yo no te lo podría contestar bien, porque la verdad no lo desconozco, te lo podría llegar a averiguar, pero eso de ponerlo en solución fisiológica es lo que nosotros hacemos. No sé, el problema sería si yo te digo, si esto yo lo hago en la parte privado, si yo tengo en algún lugar, ¿cómo tendría que hacer para llevarlo a un laboratorio de micología? Y yo trabajo en este hospital, en el hospital de infecciosa, donde lo tenemos todo al lado. Pero te voy a averiguar el tema del glutaldehído. Generalmente lo que a mí me enseñaron fue con solución fisiológica, pero lo desconozco. No, muchas gracias, al contrario, yo también voy a investigar en ese aspecto. Gracias. Sí, No, de Jessica, nada. yo creo que lo que iba a preguntar Jessica en el fondo era cuánto tiempo uno puede esperar para el transportarlo de boca al laboratorio, pero yo por lo que entendí ahí debería ser como más o menos rápido, por lo mismo. No, tiene que ser en el momento. Sí, Tiene que ser en medio en el momento. sí. ¿Sí? Así que qué bueno que, gracias Jessica, mándale muchos saludos allá a las profes, sobre todo a ellas. También estuvimos en un tiempo, una pasantía por allá, así que mándale muchos saludos a tus profes de allá Muchas del gracias, Puerto. con gusto. Y acá leo una pregunta de Ana Laura, que Mm. también es una de nuestras, ¿cómo se llama? Nuestros colegas, amigos que nos acompañan siempre, y dice: buenas tardes, gracias por estos espacios. Entonces, ¿puede ser compromiso solamente mucoso sin haber compromiso pulmonar, como la vía de infección es inhalatoria? ¿Cómo consideramos la puerta de infección o entrada? Exactamente, bueno, eso es lo que, esto vendría a ser así. Hay una puerta de entrada inhalatoria, llega a pulmones, no hace una infección severa en pulmón como para que se pueda ver o para que produzca alguna sintomatología clínica, pasa por vía hematógena y se asienta en o ganglios o cavidad oral. Esa es la rareza del caso. Generalmente producen lesiones a nivel pulmonares,
y después lo hace por vía hematógena a cavidad oral o a ganglios o ambas. No sé si esa es la pregunta. Pero podrían ser a lo mejor lesiones subclínicas a nivel pulmonar, perfectamente. No, seguramente hay lesiones subclínicas a nivel pulmonar. Lo que pasa es que esas lesiones no la pueden percibir como para diagnosticar una paracoccidomicosis con una radiografía pulmonar. No sé si Excelente, esa es la doctor. Sí, excelente. Ah. Gracias. No, por favor. Es como cuando tenemos una metástasis y nunca encontramos el primario. Ah. Así. Yo quiero relevar lo que dijo Juan, en el sentido de que uno diagnostica lo que conoce y obviamente no diagnostica lo que no conoce. Por lo tanto, es una obligación para nosotros los patólogos conocer todo, tratar de conocer lo más que podamos para que nuestros diagnósticos sean más afinados y sean más correctos. ¿Ya? Así nada más. Yo creo que también no tener miedo, no tener vergüenza en preguntar y en hacer interconsultas, inclusive hasta discutir. Para mí eso es lo que enriquece mucho hasta los puntos de vista. Uno a veces por decir tengo vergüenza, ciertas cosas, se pierde de aprender. Y eso es lo que yo, bueno, no hago. Yo realmente soy bastante cara dura, le pregunto todo a usted. No, yo creo que eso hacemos todos. Lo que pasa es que cuando uno comprende algo que en realidad acá Ricardo lo dijo y yo lo aprendí súper bien en el pregrado. Tenemos poca diferencia de edad, por si acaso, para que no piensen que... Pero cuando Ricardo era ayudante del pregrado, nos decía eso y a mí nunca se me olvidó. Si uno conoce 5 enfermedades, puede diagnosticar 5. Y claro, y si hay más de eso y no lo conocemos, nunca está de más preguntar, al contrario. O sea, preferible... preguntar que quedar ignorantes para siempre. Así que súper buenas reflexiones, yo creo, para el final. Y eso, no sé si hay alguien más que quiera hacer algún comentario. Estamos todos. Aplausos, sí, vamos a ponerle un aplauso acá. No, gracias. Muchísimas gracias. Sí. Muchas gracias por la invitación, ¿sí? Sí, para nosotros siempre es un agrado tener aquí a nuestros amigos de Argentina. Después vamos a tratar de seguir con estas invitaciones internacionales. De hecho, la próxima semana vamos a tener otra invitada también, no de Chile, va a ser la doctora Mariana Villarroel de Venezuela. Así que los dejamos a todos invitados para la próxima semana. Les agradecemos a todos por su asistencia, por sus comentarios, por sus preguntas. Son siempre bienvenidas. Así que muchas gracias nuevamente y nos vemos la próxima semana. ¿Ya? Grande, Ignacio, sos un crack. Chao. Gracias, chicos. Hasta luego. Muchas gracias por invitarme. Chao, chao.